Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por Nelly Álvarez. Sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo encuentro, que no es uno más, ¿no? Porque comenzamos un nuevo mes. Bueno, ayer. Pero este es el primer programa del mes de abril. Estamos en el mes en el que vamos a conmemorar la Semana Santa y celebraremos por todo lo alto la Pascua. Les traigo un detallito que vi esta mañana en la parroquia donde fuimos a misa y quería compartirlo con ustedes. Pero antes vamos a saludar a nuestros compañeros de trabajo. Estoy en la ciudad de Barcelona, en España, con unos días radiantes, preciosos, aunque se anuncia para este mes lluvia. Yo no sé si en América o en otros países de Europa suele decirse en abril aguas mil. Pues aquí suele cumplirse, pero estamos disfrutando de unos hermosos días de sol. Aquí está el equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios, que tiene como técnico, como camarógrafo a Raúl García. Hoy como técnico de radio nada más, porque el programa lo estamos haciendo para radio. Y permítanme que salude con muchísimo cariño y con mucho respeto a Jorge Graña, nuestro compañero de Radio Católica Mundial. Con ellos vamos a hacer este nuevo programa en el que queremos tratar, parece como dos temas diferentes, pero verán que no, porque está muy unido, uno con el otro. Bueno, les decía que esta mañana fuimos con Raúl a la Santa Misa en una preciosa basílica de la ciudad de Barcelona y encontramos este texto pegado en el panel donde están todos los anuncios, ¿no? Por ejemplo, todo el horario de la Semana Santa y también de algunas asociaciones que ayudan a las personas, ¿no? Encontré esto que me pareció tan simpático en principio, pero creo que puede ser una pequeña guía para lo que resta de esta Cuaresma. Y tiene que ver con la música. No voy a cantar. Se trata de las 7 notas de la Cuaresma. Ustedes saben cuáles son las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Pues escuchen, estas son las notas de la Cuaresma. Domina tu mal carácter. Recréate en hacer el bien. Minimiza tus gastos y comparte. Facilita la comunicación con Dios y con los demás. Solicita ayuda con humildad. Lava tu alma con una buena confesión. Siempre vive feliz deseando la santidad. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Las 7 notas de la Cuaresma. Recordemos que la Semana Santa, pues este año toca a mediados del mes de abril. El Jueves Santo es el 17, Viernes Santo el 18 de abril, Sábado Santo el 19 y el 20 celebraremos, si Dios lo permite, el Domingo de Resurrección, el próximo 20 de abril. Al domingo siguiente, la Iglesia celebra con mucho júbilo y con mucha alegría la fiesta de la Divina Misericordia. También nosotros aquí celebraremos a Nuestra Señora de Montserrat,
porque ella es la patrona de Cataluña, donde está la ciudad de Barcelona. Pero me quiero centrar en la Divina Misericordia. Si ahora les preguntara, ¿saben ustedes quién colocó la fiesta, no encontrás otro verbo, la fiesta de la Divina Misericordia? Seguro que todos recordarán al Papa Juan Pablo II. Hoy es un día muy especial y vamos con el primer tema. El 2 de abril del año 2005, en la Plaza de San Pedro y a través de todas las emisoras del mundo, se escuchaba este texto, se escuchaban estas palabras. Carissimi fratelli e sorelle, alle 21:37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Preghiamo per lui. Esa voz que escuchábamos es la del cardenal Leonardo Sandri, cardenal argentino que hacía el anuncio. Creo que se entiende, ¿no? Queridísimos hermanos y hermanas, a las 21:37, nuestro querido Juan Pablo II volvía a la casa del Padre. Recemos por él. Así es. El 2 de abril de 2005 era llamado a la presencia de Dios nuestro queridísimo Juan Pablo II. Hoy ya decimos San Juan Pablo II. Muchas personas estuvieron cerca de él, lo conocieron. Él es ya santo, declarado por la Iglesia santo, que ahí no hay nada que refutar. Qué triste cuando algunos hermanos me comentaban con mucha tristeza también, ¿no? Que en Estados Unidos me decían esto, no recuerdo en qué ciudad concretamente, no querían a Juan Pablo II, digo algunas personas, no digo todos, algunas personas, y por eso no rezaban los misterios luminosos. No, como que dejaban de lado su pontificado. Pero ¿saben lo que significa eso? Cuando la Iglesia, lo he dicho muchas veces, canoniza a alguien, beatifica o canoniza, quiere decir que se han hecho los estudios minuciosos, los estudios de cada uno de los escritos de esa persona muerta en olor de santidad. Y yo que no soy nada, voy a cuestionar eso. Yo voy a cuestionar eso cuando la Iglesia ya lo ha estudiado, cuando se han aprobado milagros de esa persona muerta en olor de santidad. Una vez más, queridos amiguísimos oyentes, recuerden ver fuentes rectas, de buena doctrina, la que siempre ha tenido la Iglesia. No nos confundamos con lo que nos quieren vender de parte del demonio. Juan Pablo II es un santo, San Juan Pablo II. Y antes decía que muchas personas estuvieron cerca de él en esos casi 27 años de pontificado. Y ahora vamos a escuchar a uno de ellos, a una de esas personas. Y concretamente va a comentar los últimos momentos de la vida de Juan Pablo II. Vamos a escuchar al doctor Joaquín Navarro Valls. Digo doctor porque era médico, además de periodista. Pues él fue portavoz de la Santa Sede durante más de 20 años. El Señor ya también lo llamó a su presencia, murió en noviembre de hace algunos años, de 2017. Pero después de la muerte de Juan Pablo II, así hablaba quien estuvo muy, muy cerca de él. Este Papa que ha enseñado a una cultura, a un momento cultural del mundo, cómo se debe vivir, y no solo desde el punto de vista moral, sino con mucha más profundidad, ha enseñado a un mundo que de algún modo estamos quizá excesivamente fascinados con la salud física, con la fuerza, con la belleza, con la muerte que se esconde, que no aparece como protagonista de la existencia humana. Ha sabido dar una lección extraordinaria. Concretamente, como usted decía, nos ha enseñado a morir y cómo enfrentarse con la muerte.
yo puedo decir que a mí personalmente me impresionó mucho en aquellos últimos momentos, días del Santo Padre, ver aquella figura familiar, tan familiar para todo el mundo, en su lecho, en su habitación, sufriendo mucho, porque efectivamente sufrió mucho, tremendamente sereno, con una serenidad extraordinaria y rezando con una intensidad, hasta que pudo, físicamente, que no se distanciaba de lo que había sido su vida hasta aquel momento, de lo que había sido su pontificado hasta aquel momento. Recuerdo, habría que ir un poco algunos días antes, cuando estaba en el hospital, recién cuando había terminado la intervención de traqueotomía, que siempre es dolorosa y fatigosa, etc. Su tenacidad en saludar a las gentes que se habían reunido bajo la ventana suya del hospital cada día, el intento que hizo en muchas ocasiones de hablar, a veces movía las manos diciendo, yo ya por mi parte he hecho lo que he podido, las palabras no salían. Incluso la última aparición en la ventana de su apartamento en el Vaticano, también con el esfuerzo que pidió el micrófono para poder decir algunas palabras, no pudo hacerlo. Es decir, era tan intensa en él y tan viva la conciencia de su misión que no se ahorró en ningún momento de su pontificado, pero de algún modo, particularmente en los últimos días hasta su muerte, no se ahorró ningún esfuerzo. Escuchábamos al doctor Joaquín Navarro Valls hablando de los últimos momentos de la vida de Juan Pablo II. El doctor Navarro Valls fue portavoz de la Santa Sede durante más de 20 años. Y antes escuchábamos al cardenal Leonardo Sandri anunciando la muerte de Juan Pablo II. Vamos a hacer ahora una pausa y vamos a referirnos un poquito a ese legado, un poquito nada más, ¿no? Ese legado que nos dejó Juan Pablo II, y es tantos ejemplos de santidad, beatos y santos. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. La mirada de María no conoce fronteras. Mit Marias Augen. Sus ojos maternales te siguen a donde vayas. माँ मरियम की नजरों से ¿Quién podrá apartarnos del amor de la Virgen? With the eyes of Mary. Contigo, el programa Con los Ojos de María llegará lejos, más lejos, muy lejos. Vamos ahora a recordar un poquito de aquello que nos dejó Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Quiero compartir con ustedes el extracto de una homilía, pero ahora van a ver por qué la hemos elegido, que el Papa Juan Pablo II pronunció 5 años antes de morir, el 21 de mayo del año 2000. Ahora les voy a decir a quién se refería. Bueno, lo van a anotar ahora, ¿no? Decía el Papa en la homilía: a través de la unión profunda con Cristo, iniciada en el bautismo y alimentada por la oración, los sacramentos y la práctica de las virtudes evangélicas, hombres y mujeres de todos los tiempos, como hijos de la Iglesia, han alcanzado la meta de la santidad. Son santos porque pusieron a Dios en el centro de su vida e hicieron de la búsqueda y extensión de su reino el móvil de su propia existencia. Santos porque sus obras siguen hablando de su amor total al Señor y a los hermanos, dando copiosos frutos, gracias a su viva fe en Jesucristo y a su compromiso de amar como Él nos ha amado, incluso a los enemigos. La Iglesia se alegra al proclamar santos a estos hijos de México,
Cristóbal Magallanes y 24 compañeros mártires, sacerdotes y laicos. Y bueno, luego nombraba a otros nuevos santos que no fueron mártires, pero yo quiero centrarme en esto. Seguía diciendo Juan Pablo II, bien podemos aplicar este fragmento de los Hechos de los Apóstoles, que se leyó en ese momento, ¿no?, a la situación que tuvieron que vivir Cristóbal Magallanes y sus 24 compañeros, mártires en el primer tercio del siglo XX. La mayoría pertenecía al clero secular y 3 de ellos eran laicos seriamente comprometidos en la ayuda a los sacerdotes. No abandonaron el valiente ejercicio de su ministerio cuando la persecución religiosa arreció en la amada tierra mexicana, desatando un odio a la religión católica. Todos aceptaron libre y serenamente el martirio como testimonio de su fe, perdonando explícitamente a sus perseguidores. Fieles a Dios y a la fe católica, tan arraigada en sus comunidades eclesiales, a las cuales sirvieron promoviendo también su bienestar material, son hoy ejemplo para toda la Iglesia y para la sociedad mexicana en particular. Tras las duras pruebas que la Iglesia pasó en México en aquellos convulsos años, hoy los cristianos mexicanos, alentados por el testimonio de estos testigos de fe, bueno, y ahí sigue diciendo la homilía, ¿no? Pero quería centrarme en estos mártires y en todos los demás que están todavía en proceso, pero aquí en este caso el 21 de mayo de 2000, San Juan Pablo II canonizaba a 25 de ellos, a Cristóbal Magallanes y 24 compañeros, sacerdotes y laicos. Y ahora quiero unir, esto es un puente entre San Juan Pablo II, del que hablábamos hace un momento, con lo que vamos a escuchar. El pasado 24 de enero de este año, poníamos al aire extractos de una conferencia que diera el padre Cristian Viña, sacerdote argentino, que fue párroco de la parroquia del Sagrado Corazón de Cambaceres en Buenos Aires. Vino a la ciudad de Barcelona en enero, más o menos el 21, si no me equivoco, 21 de enero. Grabamos esa conferencia y la dividimos en 2. ¿Por qué? Primero, porque así lo hizo el padre Cristian. De él recibimos 2 temas en una misma conferencia. Nos habló de la carta encíclica Quas Primas del Papa Pío XI sobre la fiesta de Cristo Rey. ¿Y por qué? Porque estamos cumpliendo el centenario de la promulgación de esa carta encíclica, que fue el 11 de diciembre de 1925. Durante este año que estamos viviendo, vamos a tratar en algunos programas más sobre la encíclica Quas Primas. Bueno, y el padre, además de hablarnos de ese centenario que vamos a celebrar el próximo 11 de diciembre, de la promulgación de la carta encíclica Quas Primas, el padre Cristian quiso unir ese tema, porque recuerden que estamos hablando de 1925. ¿Qué pasaría 10 años, 11 o 12 años después en México? Lo que conocemos como la Guerra Cristera, que no es otra cosa que el compromiso de hombres y mujeres, por amor a Dios, de dar testimonio hasta el final de su vida, perdonando a sus enemigos. Ese es el auténtico mártir. Aquí lo decía el Papa Juan Pablo II, dando copiosos frutos, gracias a su fe en Jesucristo, a su compromiso de amar como Él, e incluso a los enemigos. Hoy vamos a escuchar la segunda parte de esa conferencia del padre Cristian Viña, aquí en Barcelona, frente a un grupo de jóvenes a los que habló con mucha sinceridad
Y por eso hoy queremos compartir con ustedes esa parte de la conferencia. Lo vamos a hacer en dos extractos, ¿eh? Y en este primero, si no me equivoco, el padre Cristian habla del padre Alfredo Sáenz, un sacerdote ya muy mayor, en enero, justamente el mismo día, sí, aquí lo tengo, concreto, el padre Cristian vino el 21 de enero, porque ese mismo día el padre Sáenz, sacerdote argentino, cumplía 93 años. 93. El padre Cristian le tiene muchísimo respeto, mucho cariño, y lo citaba, porque si no ustedes no sabrán quién es. Hablaba de él. Entonces, ahora el padre Cristian nos va a hablar de la epopeya cristera, que es la segunda parte de esta conferencia que diera en enero de este año aquí en la ciudad de Barcelona. Vamos entonces, ya hemos hecho, por supuesto, el recordatorio de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II ya, hemos hecho el puente uniendo estos dos temas con parte de la homilía de San Juan Pablo II en mayo del 2000, cuando canonizaba a 25 santos mexicanos, y ahora escuchamos al padre Cristian Viña hablar de esa epopeya, que durante muchísimos años, lo sé de primera mano de muchos mexicanos, que esto ha sido silenciado. Yo no sé si los jóvenes saben quiénes fueron los cristeros. ¿Los jóvenes de hoy, mexicanos, lo saben? Presten atención porque todos nosotros, yo encantada, porque me encanta el tema de los mártires y también le tengo mucha devoción a los mártires mexicanos. Vamos a escuchar ese extracto, el primero, en este programa de hoy. Mientras en Roma entonces terminaba el jubileo, el 25, se publicaba Quas Primas de la realeza de Cristo y se celebraban los 1600 años del Concilio de Nicea. El querido México estaba empezando a vivir ya una larga década de accionar revolucionario. Desde 1914, dice el padre Alfredo Sáenz, un sacerdote jesuita argentino brillante, hoy cumple 93 años, ya está viejito, mayor, con muchos problemas de salud. Desde 1914, o sea, una década antes, la revolución había sido llevada adelante por gente del norte, Carranza, Obregón y Calles, un presidente masónico, grado 33, de México. Ajenos al México tradicional, católico e hispánico. Lo que se postulaba como nortismo era en realidad pochismo, palabra que se usa en California para designar al descastado que reniega de lo mexicano, o sea, al mexicano que renuncia a sus raíces hispánicas y católicas y mira con admiración al norte, a Estados Unidos, y su impronta protestante y anglosajona. Como puede verse, cualquier parecido con los actuales personeros de la nefasta Agenda 2030 no es absoluta coincidencia. Agenda 2030, agenda perversa 2030. El Evangelio del siglo XXI. Como hacer el Evangelio una agenda que promueve la destrucción de la familia, que promueve la eliminación de los estados, que promueve una gobernanza mundial de inspiración masónica y materialista. ¿Cómo va a ser Evangelio del siglo XXI una agenda que busca reducir la población drásticamente? Y lo van logrando, fíjense acá en Europa. Ya en España hay más gente que muere que la que nace. ¡Terrible! Despierten, hijos. Despierten a otros chavales de su edad. No puede ser que veamos agonizar nuestros países de esta manera. Que les vengan a imponer a ustedes dictatorialmente cómo tienen que gobernarse. ¿Quién los elige a ellos? Pero aunque fueran elegidos por el voto, ¿de qué sirve si es contra las personas, contra las naciones, contra las familias? Bueno, fíjense qué notable. La disposición de la ley Calles, este presidente masónico que gobernó México, ¿qué dispuso? No podían existir las comunidades religiosas. Los ministros del culto debían estar casados. Querían obligar al cura y las monjas que se casaran. Se prohibió el uso del hábito y de la sotana fuera de las iglesias. Asimismo, no podían ejercer sacerdotes extranjeros. Muchos sacerdotes extranjeros fueron expulsados de México porque los consideraban espías o ajenos al México que ellos querían. La situación hizo que el Papa Pío XI, el mismo Papa de Quas Primas,
advirtiera, un año después, en su encíclica Iniquis Afflictisque, a las inicuas y tristes circunstancias, sobre la arbitrariedad y crueldad de los enemigos, hombres y mujeres que defendían la causa de la religión y de la Iglesia, ya sea de viva voz, ya sea con escritos o pequeños comentarios, han sido llamados a juicio y encarcelados. Asimismo han sido encarcelados íntegros capítulos de canónigos, con ancianos o enfermos. Los sacerdotes y otros del pueblo han sido muertos sin misericordia alguna en los caminos, en las plazas frente a los templos. Hay una película que les recomiendo, es una película, tiene sus limitaciones, como toda película, y tiene algunas ambigüedades, pero sirve como disparador, como se dice ahora. Se llama Cristiada. ¿La vieron? Cristiada. Es preciosa, véanla, está en internet, Cristiada, que muestra la epopeya de los cristeros, ¿no? Insisto, tiene sus limitaciones. Lo cierto es que la asfixia que se imponía a la Iglesia era insostenible. Fue así como en enero de 1927 se dio forma a la resistencia armada. ¿Qué dijeron los campesinos, la gente más pobre de México? ¿Cómo puede ser? Nos roban nuestra religión, nos prohíben ir a misa, nos cierran los templos, no podemos permitirlo. Entonces vamos a hacer un boicot económico. No le compraban productos al gobierno, trataban de no pagarles impuestos para que no, con eso no compraran armas a Estados Unidos, que los mataran a ellos o les cerraran la iglesia. Pero entonces deciden profundizar la lucha como legítima defensa de la santa religión, y ahí comienza la epopeya cristera. Campesinos básicamente fueron los principales defensores de la fe, que al grito de ¡Viva Cristo Rey, Santa María de Guadalupe!, fueron uniéndose. Básicamente en la zona central de México, en las distintas localidades de Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Michoacán y Zacatecas. Especialmente en Jalisco, uno camina, yo tuve acá venir a Guadalajara, camina y hay sangre de mártires en la calle. Estamos parados como acá en Toledo, por ejemplo. Uno camina, yo le digo a los chavales, ustedes están edificados sobre la sangre de mártires, ¿eh? El honor que tienen. Se calcula que los mexicanos que se alzaron en armas para defender la región fueron aproximadamente 50.000. Y especial atención merecen las mujeres católicas, esas sí que eran empoderadas en serio, esas sí que, y bien mujeres y bien católicas, con las célebres brigadas femeninas Santa Juana de Arco. ¿Qué hacían las mujeres? En ese entonces usaban buenas polleras, no usaban cosas provocativas, las polleras grandes, como el encaje y demás. Entonces, debajo de sus polleras llevaban las armas, llevaban las municiones, llevaban para los cristeros, y pasaban las mujeres. Santa Juana de Arco, claro, tal cual. 50.000 combatientes libraron heroicas batallas. Y en 1929, el gobierno se la vio complicada, porque veían que los cristeros iban avanzando y que les enfrentaban. Entonces se llegó a un acuerdo con la Santa Sede, con algunos obispos y con el Papa. Pobre, lo terminaron engañando al Papa. Le dijeron que el Papa, dice, tenemos que de alguna manera solucionar el tema de los cristeros, que vuelva a la normalidad religiosa a México y que se termine el derramamiento de sangre. Entonces llegaron a un acuerdo que dijeron, se restablece el culto, se levanta o se atenúan las leyes anticatólicas, pero con la condición de que los cristeros, los que tienen las armas, entreguen sus armas, depongan las armas, y entonces va a haber una gran amnistía para los cristeros, ¿no? Y con los masones no se puede dialogar ni transar. Efectivamente, los católicos dejaron sus armas para supuestamente acogerse a la amnistía y los masacraron a todos, los mataron a todos. Así, como pasó acá en España, con diferencia de años. Ya se estaba incubando acá también en España todo este tema, ¿no? Los mártires cristeros son centenares. Entre ellos, los sacerdotes Santo Toribio Romo González, considerado patrono de los inmigrantes, San Rodrigo Aguilar Alemán, San Cristóbal Magallanes, un montón de sacerdotes masacrados. En la película se ve, algunos estaban oficiando la Santa Misa, entraban los federales del ejército masónico de calles, entraban los federales, los sacaban a los curas a la puerta y los fusilaban delante de todos los fieles. Para decir, esto le hago al cura, lo que te espera a ustedes, ¿eh? Y ahí en la película se ve casualmente como un niñito, estuve celando la misa, lo cuento y se me pone la piel de gallina, de la emoción. Un niñito que tenía 14 años,
Se llamaba José Sánchez del Río, Joselito Sánchez del Río, de Zaguayo, en Michoacán. Él era monaguillo, era un chiquito muy comprometido con su parroquia, y ve cómo lo sacan a su sacerdote de la iglesia y lo fusilan delante de todo el mundo, ¿no? Y se ve cómo le caen las lágrimas al niño, ¿no? Y él mismo se alista con los cristeros para defender su santa religión católica. Y a este niño, que tenía tíos masónicos metidos en el gobierno, lo prenden y le dice: si gritas muere Cristo Rey, muerta Cristo Rey, te perdonamos la vida. Él decía: viva Cristo Rey. Los federales, a un niño de 14 años, fíjense a dónde llega la crueldad de los rojos, ¿no? De aquí y de allá. Entonces, para tratar de doblegarlo, le filetearon las plantas de los pies, les cortaron las plantas de los pies a un niño de 14 años, ¿no? Después hablan de los derechos humanos. El niño se iba desangrando. Lo llevaban al cementerio y decía: viva Cristo Rey. Desangrándose. Eso se ve muy bien en la película. Y yo he recorrido esa zona ahí en Zaguayo. Están los piecitos de él marcados en el piso. Y le dieron, ya se estaba desangrando, y entonces, casi como tío de clase, le dan un culatazo con el fusil, le rompen la mandíbula, ya no podía hablar. El chico estaba tragando sangre. Y frente a su tumba ya no podía hablar, y entonces se ve como escribe con su dedo: viva Cristo Rey. Y ahí lo mata. San Joselito Sánchez del Río. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Bueno, esta es la primera parte, el primer extracto de el tema La epopeya cristera, de la conferencia del padre Cristian Viña, sacerdote argentino, que ahora es el encargado de la pastoral, de organizar, ¿no?, la pastoral sanitaria allí en Buenos Aires, en la diócesis de La Plata. Prestaron atención, ¿no? Hablaba de San José Sánchez del Río. No dejaré de recomendarles apuntar. Busquen papel y lápiz, rapidito, que tengo varios títulos que darles para que puedan complementar esta charla de este programa con los videos que les voy a dar ahora, ¿vale? Bueno, siempre recomiendo 7 nuevos santos en la iglesia. Ya sé, es de muchos años atrás, pero justamente allí, entre esos 7 nuevos santos, está San José Sánchez del Río. Y esto no es solamente para los hermanos mexicanos, sino que es un ejemplo de santidad para cualquier persona, para cualquier joven, para cualquier niño. Obviamente, ¿cómo no lo van a querer allí a Joselito, ¿no? A San José Sánchez del Río. Bueno, él fue canonizado el 16 de octubre del año 2016. Tuvimos la bendición de poder estar allí. Yo tan feliz y tan contenta porque, además de José Sánchez del Río, era canonizado el primer sacerdote santo argentino. No el primer santo argentino, ¿eh? Esto lo vuelvo a aclarar otra vez, porque en algunos medios ha salido así, lo había visto, el primer santo argentino. No. El primer santo argentino justamente es otro mártir, es un mártir, Benito de Jesús. San Héctor Valdivielso, que murió aquí en España, en Turón, en Asturias. Ese es el primer santo argentino. El segundo es San José Gabriel del Rosario Brochero. ¡Qué santo, madre mía, qué santo! Pero es el primer sacerdote declarado santo. Benito de Jesús no fue sacerdote, era hermano de las escuelas cristianas. Y decía que fue un día glorioso realmente porque allí también fue canonizado un santo de la Revolución Francesa, que fue asesinado durante la Revolución Francesa. Ahora no tengo presente, ahora se me ha ido de la cabeza. Bueno, también mártir. Y después San
Manuel González, él no fue mártir, pero fue confesor de la fe. Le quemaron el edificio donde vivía, el arzobispado, aquí en España. Y también canonizada una santa carmelita muy querida, Santa Isabel de la Trinidad. A ver, ¿a quién me dejo? 2 santos fundadores italianos, y no sé si me olvido alguien más. Bueno, pero yo lo que quería era resaltar esto. Querido amigo oyente, entra en el YouTube NSETV Radio, o lo que es lo mismo, NSETV Radio, todo junto se escribe así, ¿no? Entran en el YouTube primero y luego ponen eso y ponen estos títulos, porque les voy a dar varios que tienen que ver con los mártires. 7 nuevos santos en la Iglesia. 7 nuevos santos en la Iglesia. Y allí está el momento de la canonización de San José Sánchez del Río. Pero ustedes pueden también buscar este material muy bueno sobre mártires. Por ejemplo, beatificación de 2 nuevos mártires. Esto sucedió hace relativamente poco tiempo en la Sagrada Familia, aquí en Barcelona. Y uno de ellos, sacerdote, y el otro, seglar, padre de familia, padre de más de 13 hijos. Antonio Tort, que fue justamente quien protegió en su propia casa al obispo de Barcelona, al obispo mártir de Barcelona. Entonces, apunten estos títulos, de nuevo lo digo, 7 nuevos santos en la Iglesia. Después apunten beatificación de 2 nuevos mártires. Y también les vamos a sugerir, tengo más, pero apunten este otro, a ver si me da tiempo, digo los demás. Pero este es realmente impresionante. ¿Saben por qué? Porque el testimonio de Teresa Puello es impresionante. Ella habla de 3 familiares mártires. Su abuela es la que escribe una carta de los últimos momentos de sus familiares, y Teresa Puello es descendiente de estos mártires. También lo pueden encontrar en el YouTube NSETV Radio con el título Testimonio de Teresa Puello. No todos los días te encuentras con el familiar de un mártir, ¿eh? Bueno, a ver, la pausa ya la hemos hecho, Raúl. Bueno, pues vamos a escuchar ahora al padre Cristian Viña. Vamos a escuchar el segundo extracto que hemos seleccionado y después ya vamos a rezar las 3 Ave Marías. ¿No? Uno no se da cuenta que rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Es impresionante, ¿eh? Bueno, y más cuando tenemos estos testimonios tan impresionantes de lo que es amar a Cristo, amar a los hermanos. El testimonio de San Juan Pablo II, que ya desde el cielo nos está ayudando, con estos programas. Y también hablar de los mártires, él que beatificó y canonizó a cientos de mártires. Vamos ahora a escuchar al padre Cristian Viña y otro extracto de la conferencia que diera aquí en la ciudad de Barcelona en enero de este año. También entre los laicos, o sea, jóvenes como ustedes, está el beato Anacleto González Flores, que era de la Acción Católica, abogado, un joven recién casado con niños. Entonces, él se alista y él proclamaba la defensa de la libertad religiosa. Y por supuesto se lo pasaron a degüello, se lo cargaron como el que más. Estuve rezando de su tumba ahí en Guadalajara. Se calcula que murieron más de 30.000 cristeros. Los pasaron por las armas. Las cifras son ciertamente provisionales porque durante todas estas décadas en México hubo una conspiración del silencio. En México no se podía hablar de los cristeros por orden del gobierno. Cualquier parecido con nuestra España o con nuestra Argentina actual no es coincidencia. Fíjense cómo se repiten los hechos. No se podía hablar. Y cuando se decía hablar, no, era un grupito de fanáticos católicos que se alzó en armas contra las autoridades. Se alzaron contra la Constitución. Se alzaron contra el poder, no se alzaron contra nadie, defendieron su religión católica, defendieron la libertad del culto, por supuesto, con todos los medios legítimos y hasta santos para hacerlo. Pero bueno, fíjense lo que son las cosas de Dios, se empezó a hablar en otros países
del tema de los cristeros en los años 80, ¿no? Estamos hace 40 años, ¿no? Entre ellos en Argentina, el padre Alfredo Sáenz nos empezó a hablar en los fines de los 80 de Anacleto González Flores, un seglar, un abogado, y empezamos a despertar. Y eso todo, quiera que no, empezó a generar un movimiento también en México, pero claro, lento. Recién ahora en México de a poco se van investigando los temas, pero no se olviden que, por ejemplo, la masonería es muy fuerte en México. Cuando el Papa Juan Pablo II hace su primera visita a México en 1979, el Papa estaba con sotana. Le metieron una multa. Porque los sacerdotes eran multados, el que era sacerdote religioso, le habían con sotana una multa o preso. Entonces le pusieron una multa al Papa. Obviamente, mostrándose como generoso, el presidente de entonces, masón también, él pagó la multa por el Papa. Usaba sotana. Es el día de hoy que en México prácticamente se ven muy pocos sacerdotes con sotana por este tema. Poco a poco la historia de los cristeros va siguiendo a la luz con muchas dificultades. Porque precisamente lo que se busca es eso, la conspiración del silencio. San Juan Pablo II en 1992 beatificó en México a 22 cristeros, todos ellos sacerdotes diocesanos, y él decía precisamente, gracias a la encíclica Quas Primas de Pío XI, ellos se inspiraron para gritar Viva Cristo Rey, Santa María de Guadalupe. Mueven también a conmoción las palabras del Papa Pío XI en la encíclica Acerba Animi de 1932, quien elogiaba la firme y generosa resistencia de los oprimidos, por los cristeros, el elogio del Papa, a sus hijos que se alzaron por Cristo Rey. Como les insisto, poco a poco se van recuperando testimonios y cada vez son más investigadores, periodistas, historiadores que con las fuentes testimoniales están investigando sobre los cristeros. Y fíjense qué notable, las enormes similitudes entre la epopeya cristera y la cruzada de reconquista de España, apenas una década después, del 36 al 39, dejan entreverse también en las palabras del Papa Pío XII. El Papa Pío XII, que quiso mucho a España y a la cristiandad obviamente, dijo: exhortamos a los gobernantes y a los pastores de la católica España, esto lo dijo en 1939, que iluminen la mente de los engañados, mostrándoles con amor las raíces del materialismo y del laicismo, de donde han procedido sus errores y desdichas y de donde podrían retoñar nuevamente. Eso lo escribió el Papa hace casi 100 años. La embestida roja en España o en México obedecía a esto, a un mundo materialista, a un mundo marxista, a una cosmovisión del mundo anticristiana que llevó a ese derramamiento de sangre aquí y allá. Entonces el Papa dijo: esfuércense por mostrar que la raíz de este odio, de esta sangre, viene de ahí, viene de estos resentimientos ideológicos y no de otro lado. Para redondear, el tema es apasionante, podemos estar horas, chicos, pero yo con esto le doy un disparador. La lucha sagrada, mis queridos hijos, continúa también en México, España, Argentina, y en todo lo que alguna vez se llamó Occidente, que hoy está en ruinas, y que nos toca a nosotros reconstruir Occidente y volver a conquistarlo para Cristo. También hoy debemos hablar con valentía de la muerte santa y expiatoria del soldado, y prepararnos para lo que el Señor nos pida. Es la nuestra nuevamente hora de héroes y de mártires. Me contaba un madrileño muy bueno el otro día, después de dar la charla allá en Madrid, que ellos, desde hablando hace 40 años, no hace 40 siglos, 40 años, tenían una materia en la ESO, lo que sería la escuela secundaria, en la primaria, acá en España, que se llamaba Héroes y Santos de España. ¿Qué tal? Héroes y Santos de España. Cómo les lavaron el cerebro, cómo nos lavaron el cerebro. Y nuestro egoísmo, nuestra comodidad, cómo permitió que 4 o 5 globalistas nos arrancaran nuestras raíces. Nos hicieran hacer creer que no, que lo nuestro es el pasado, que España, que ahora sí la España es buena, porque ahora que sí que estamos en el nuevo orden y qué sé yo. El globalismo, secuestrado por la masonería y el puñadito de oligarcas, especialmente vinculados al mundo de las finanzas y de las grandes empresas tecnológicas, viene por todo.
en su afán de dejarnos sin Dios, sin naciones y sin familia. Y lo hacen de un modo sistemático, destruyendo la libertad, con el supuesto afán de cuidarnos, mientras ellos seguían haciendo de sus fechorías, fundiendo empresas, dejando a la gente sin trabajo, a los ancianos que se morían solos, peores que perros o animales, a los niños que se crían en burbujas, ¿sí? Todo eso bien planificado. El mismo, hay que ver, pero ustedes son conspiranoicos. No. Bill Gates lo dijo hace una década, dice, tenemos que controlar la población y una forma es inventando inyecciones para limitar gente. Véanlo, está en internet. Lo dijo Bill Gates en 2015. Cuidémonos entre todos. ¿Cuidarnos de qué? De ellos nos tenemos que cuidar. ¿Pueden acaso decirnos que están a favor de nuestra vida los mismos que nos imponen el aborto, la ideología de género, la droga libre, la promiscuidad sexual, la eutanasia, el suicidio asistido y todo un programa antivida para reducir drásticamente la población del mundo? Ellos dicen que somos 8.000 millones de personas, más o menos, que somos muchos y que hay que bajar a 800 millones de personas el planeta. Porque con esa teoría neomalthusiana de que somos muchos y que no va a haber alimentos, es una mentira. Alimentos hay más que nunca en el mundo. ¿Está mal distribuido? Sí. Somos muchos en el mundo, mentira. Toda la población del mundo actual, teniendo cada familia una parcela de lo que sería una manzana, una hectárea, hoy, 2025, toda la población del mundo, con una hectárea por familia, podríamos caber toda la población del mundo en el estado norteamericano de Texas. Toda la población del mundo. Ya vivimos en un mundo despoblado y mal poblado, con alimentos y con extensiones de tierra para tutti quanti, como dicen los italianos, para todo el mundo, todo el que quiera venir. No hay que limitar la cantidad de comensales, hay que ampliar la mesa, cosa que no quieren. ¿Nos vemos acaso como nos asedian por todos lados para establecer una así llamada gobernanza mundial? Los mismos sectarios que se alzaron contra los católicos mexicanos estuvieron y siguen estando detrás de todas estas persecuciones. ¿O no prohibieron también el culto público durante la pandemia? Las iglesias estuvieron cerradas, lo mismo que en México hace 100 años. ¿Podemos asombrarnos acaso del cierre de las iglesias a cal y canto por no ser consideradas esenciales? No seamos ingenuos, mis queridos hijos, todo forma parte de un sistemático plan contra la Iglesia Católica y el orden natural. La única institución en el mundo que defiende esto es la Iglesia Católica. La única. La única. Como decía el padre Garrigou Lagrange, hace casi 100 años. Nos toca hoy entonces tomar la posta de aquellos hermanos de nuestro México lindo y querido, o de nuestra España, de nuestros mayores de España, o de Argentina, para nacer, vivir y morir con dignidad, que de eso se trata. Que el año santo de 2025 sea entonces una oportunidad inmejorable para volver a demostrar aquello de Tertuliano. Tertuliano fue un sacerdote católico del principio del cristianismo que decía: sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. España, tú que estás edificada sobre la sangre de mártires en Toledo, en Castilla, acá en Cataluña, tierra regada por mártires, por santos, ¿qué vas a hacer de tu futuro? ¿Estás honrada de dónde estás parada? ¿Y el desafío que tienes para las nuevas generaciones, para el futuro? Anunciemos y demos testimonio del Señor sin andar por la vida con complejos, sin pedir perdón ni permiso, sin pretender contentar a un mundo que nos odia. Nosotros tenemos que contentar al mundo, el mundo nos odia, lo dice Jesucristo en el Evangelio. Debemos conquistar este mundo para Cristo, que es distinto, y hacer este mundo de salvaje en humano y de humano en divino según el corazón de Jesús, como lo decía el Papa Pío XII hace 80 años. Que nada ni nadie nos detengan. Y aquí culmino con un texto de Miguel Gómez Loza, uno de los mártires cristeros, 1888-1928. A ese se lo cargaron también los federales, los masones. Fíjense lo que decía: en el velo del Santísimo Sacramento seamos envueltos para que no seamos presos, ni heridos, ni muertos, ni en manos de nuestros enemigos puestos. Dios con nosotros luego, y en contra de nosotros nadie. El Padre nos guarde, el Hijo nos libre y el Espíritu Santo nos defienda. Amén. Ave María Purísima. Muchas gracias. Bueno, así concluía
la conferencia del padre Cristian Viña, que, diera aquí en la ciudad de Barcelona, en una de las parroquias de la ciudad, en enero de este año 2025, para recordarnos el centenario de la carta encíclica Quas Primas del Sumo Pontífice Pío XI sobre la fiesta de Cristo Rey, tema que vamos a tocar en este año, si Dios quiere también, que fue promulgada el 11 de diciembre de 1925. Habló de ello en la primera parte y en la segunda de lo que hemos escuchado hoy, la epopeya cristera. Encomendémonos a los mártires, encomendémonos a todos los santos, a los mártires como Cristóbal Magallanes y sus 24 compañeros, sacerdotes y laicos, asesinados en México. Santos como San Juan Pablo II, que el Señor se llevara a su presencia un día como hoy del año 2005. Y todos los mártires que ustedes podrán encontrar en estos títulos que les dimos para entrar en el YouTube, NSETV Radio. San José Sánchez del Río y los familiares de Teresa Puello y los 2 nuevos mártires de aquí de la zona de Cataluña, justamente. Vamos a rezar, que nos queda poquito tiempo, y quiero también anunciar después. Atención los oyentes que han hecho preguntas, que tienen consultas. Luego voy a nombrar quienes van a escuchar las respuestas a sus dudas el próximo viernes. Vamos entonces a rezar a nuestra Madre, a la Virgen Santísima. Quiero decirle a los oyentes que nos enviaron intenciones para la misa del último día de marzo, la misa de ese día, ya el Padre Antonio la celebró. Y que sepan, por ejemplo, había una oyente que nos había mandado, ¿qué habré hecho con esto? Sí, no quiero dejar de nombrarla, Ángela María de La Victoria, Lima, Perú. Tus intenciones fueron puestas, yo le avisé al Padre Antonio, y las de todos los oyentes, así que tranquilos, no hay problema. Y el que quiera enviar intenciones para la misa del último día de este mes de abril, el 30, pues ya lo puede hacer, no lo deje para último momento. Vamos entonces a poner en manos de María todas nuestras intenciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos a María, nuestra Madre, que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, nos libre a todos de caer en pecado mortal. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Muchísimas gracias a Raúl, nuestro técnico, Raúl García, que me ha acompañado en el rezo de estas 3 Ave Marías en latín. Y sigo diciendo, a ver cuándo me acompaña algún oyente. Bueno, amigos, atención, Milagros y Juan no se pierdan el programa del viernes que viene. Muchas gracias. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria@nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios conlosojosdemaria@nsradio.com. Te esperamos.
Atención, el viernes estará el Padre Antonio Ruiz respondiendo a las consultas de Milagros y de Juan.